Dios les bendiga. God bless you. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? How many of you can worship the name of God? Aleluya. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? How many of you can worship His name? ¿Cuántos creen que Dios está aquí en esta hora? How many of you believe that God is here right now? Aleluya. El Señor promete estar con nosotros todos los días. The Lord promised to be with us every single day. Amén. Amen. Dígale al que está al lado suyo todos los días. And you can tell the person next to you for sure Aleluya. every day. Espero que todos hayan tenido, hermanos, una buena semana. Hope you've all had a great week. Que el Señor pues se esté glorificando en la vida de cada uno conforme a su misericordia. That the Lord has glorified Himself in your life according to His mercy. Amén. Amen. Esta ha sido una semana de movilización de diferentes cosas. It's been a week of a lot of movement for us. Gracias a Dios en Poughkeepsie ya casi estamos listos con el local, casi. Thank the Lord. In Poughkeepsie, we're almost ready with Amén. a new building. Estamos esperando la respuesta ya esta semana, pero todo hasta ahora va bastante bien. We're waiting on an answer this week, but everything's been going very smoothly. Igualmente en Carmel, hermanos, Same with Carmel. gracias a Dios ya se estableció la obra. Thank the Lord, we have finally Amén. established the work. Eso Amen. es una muy buena And noticia. that's really great news. Estamos buscando también el local allí We're also looking for a building in Carmel, y estamos trabajando en eso, pero se dio el paso importante. and we're working Amén. on that, but we've made that big first step. Gloria al Señor. Esta semana esperamos tener noticias de los hermanos en Argentina, This week we hope to have news from our brothers in Argentina, pero gracias a Dios han estado celebrando los servicios but thankfully they've been celebrating their services, y todo ha estado bien. and everything has been going well. Gracias al Señor. Thanks the Lord. Y yo no sé, pero yo espero que prontamente en Venezuela también se pueda abrir la obra. And I hope that soon we Amén. can have a work in Venezuela open Gloria a as well. Dios. Estamos orando al Señor por el siguiente paso, We're praying to the Lord about the next steps, porque hay mucho deseo de abrir la obra por una parte en Venezuela because there's a lot of desire to open a work in Venezuela y también en México. and also in Mexico. Amén. Estamos orando al Señor por So eso. we're putting that in the Lord's hands. No, ¿cuántos están orando conmigo? How many of you are praying with No me? me dejen orando solo por esto. Don't leave amén. me alone on this. Amen. La idea es que toda la iglesia estemos orando al Señor por esto. Let's all pray in one mind and one spirit for this. Y prontamente podamos estar en México And shortly we can be in Mexico y podamos abrir la obra en México. and open a work there. Igualmente en Venezuela, Same in Venezuela. con la ayuda del Señor. With the Amén. Lord's help. Amen. Gloria a Dios. Me gustaría compartirles no es un mensaje, no voy a extenderme, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, I'd like to share a word with you. I don't want to extend myself today, pero tengo una fuerte inquietud but I have a strong a burden on me de compartirles un poquito acerca de este pasaje bíblico. to share with you from this scripture. Y vamos a leer varios textos And we're going to be reading a few scriptures que me gustaría comentarles. that I want to comment on. En Génesis capítulo 16, versículo 11 al 16. Ábranlo un momentito. You can open your Bibles to Genesis chapter 16, verses 11 to 16. Aleluya. Génesis capítulo 16, versículo 11 al 16. Genesis 16, verses 11 through 16. Esto está ocurriendo This is happening en el marco de una situación que hubo entre Agar y Sara. in the middle of a situation that has been going on between Hagar and Sarah, these two women in the Bible. Los que han tenido la oportunidad de leer el If pasaje you've had the chance to read this before, saben que Sara you know that Sarah estaba muy preocupada por el hecho de que el tiempo había pasado was very worried that time had gone by. y ella no había dado todavía hijos a Abraham. She had not given any children to her husband Abraham, and now she felt too old to give him any children. Así que ella toma una decisión. So she makes a decision. Y la decisión es entregarle su sierva, Agar, And her decision- a Abraham como mujer. Her decision is to get her handmaid Hagar and give her to her husband as a concubine. Y eso fue exactamente lo que hizo. That's exactly what she did. Algunos se ríen cuando la Biblia dice, y Abraham estuvo de acuerdo. Some people laugh when the Bible says, and Abraham agreed.
Oh Dios, Oh man, qué error, what a mistake, right? qué error, ¿sabe? Porque aunque para ellos en el momento Mistake because even though at the moment simplemente significaba un desvío aparentemente, it seemed to be just one misstep on the road, la historia iba a ser testigo de que sería un error de graves proporciones. history would become a witness that this would be one of the gravest mistakes in the history of Israel. Amén. Amen? Este error This mistake en la historia ha costado millones o cientos y cientos de millones de vidas. has cost hundreds upon hundreds of millions of lives. Pero aquí fue donde todo comenzó. But here is where it all begins. Es decir, todo comenzó con un aparente y sencillo error. It begins with an apparent and simple mistake. Amén. Y dice así: además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo. Esto es el ángel del Señor hablándole a Agar. Here, the angel of the Lord speaks to Hagar, the servant of Sarah, and says, the angel of the Lord said to her, behold, you are pregnant, and you shall bear a son. Y se lo dice porque Agar, And he says this because Hagar, una vez que se da cuenta que está embarazada, once she realizes that she is conceived, empieza a tratar de presumir de su embarazo begins to presume about her pregnancy y empieza a tener fuertes conflictos con Sara. and gloat and have conflicts with Sarah, her master. Producto de este conflicto, But because of this conflict, Sara habla con Abraham Sarah speaks to her husband Abraham y le dice: esta mujer ahora me está dando problemas. and says, now this woman is giving me issues. Es tu culpa. And it's your fault, ¿Verdad? Como suele suceder en este tipo de right? situaciones. As tends to happen in this sort of disagreement. Y la respuesta de Abraham fue: Abraham's answer is, es tu sierva, haz con ella como quieras. well, she's your servant, so you may do as you wish. Agar se va de la casa Hagar leaves the household of Abraham. y ocurre este encuentro. And then we have this encounter we're reading about. Dice: y hallará y llamará su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. You shall call his name Ishmael, for the Lord has listened to your affliction. Oiga, Dios no le está dando la razón a Agar, está diciendo: estás afligida. God is not Okay. giving reason to Hagar, but saying that her affliction is real. Y como Dios está observando And because the Lord is observing que hay una situación that there's a situation, y que en el vientre de esta mujer and that in the womb of this woman está un hijo de Abraham, is a son of Abraham, no more, no less, oiga, siendo que Dios tiene un pacto con Abraham, being that God has made a covenant with that man, Dios no solamente protege a la mujer, God not only protects this woman, sino que protege la generación que viene de ella. but protects the generations that will now come after her. Dice: y él será fiero. And he will be wild. En una versión que estaba leyendo hoy decía: y él será un asno salvaje, como hombre. Many versions of the Bible that we have say he will be a wild donkey of a man. Literalmente eso es lo que dice. That's what it says. Dice: y él será fiero, y su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. He shall be wild, his hand shall be against everyone, and everyone's hand against him. Y él habitará delante de todos sus hermanos. And he shall dwell over against all his brethren. En otras palabras, será un líder sobre ellos. In other words, he will be a leader among them. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. So she called the name of the Lord who spoke to her. Tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? You are a God of seeing. For she said, truly here I have seen him who looks after me. Por lo cual llamó al pozo, es decir, el lugar donde estaba, el pozo literalmente de agua donde se encontraba, pozo del viviente que me ve, que he aquí está entre Cades y Beret.
Therefore, the well, the place where she was in, was called Beer Lahai Roy. It lies between Kadesh and Bereb, and that means the well of the God who sees. Y Agar dio a luz a Abraham un hijo y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael, conforme al nombre que el Señor le dijo que le pusieran. And Hagar bore Abraham a son, and Abraham called the name of his son, whom Hagar bore, Ishmael, just as the Lord had called him. Y era Abraham de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. And Abraham was 86 years old when Hagar bore Ishmael to Abraham. En concepto, In concept, lo que está sucediendo what is happening es que Agar literalmente tiene un encuentro con Dios. is that Hagar literally has an encounter with the Lord. Ahora es propio observar que Agar, sabe que Abraham sirve a ese Dios. Now, it is obvious in the passage that Amén. Hagar knows this is the God that Abraham serves. Y que en base a la realidad de que Abraham sirve a ese Dios, And because Abraham serves this God, toda la conversación the entire conversation tiene que ver con el pacto que Dios ha hecho con Abraham. is about the covenant God made with Abraham. Y entienda esto. And understand this. Ningún pacto hecho de Dios con los hombres parte de los hombres. Todo pacto hecho de Dios con los hombres parte de Dios. Every covenant God makes with man does not start with man, it starts with God. Amén. Amen? Es decir, no es que el hombre dice voy a hacer pacto, sino que Dios dice voy a hacer un pacto contigo. The man does not say, I will make a covenant with God. God says, I shall make a covenant with this man. De ahí parte el primer error de todo este asunto de los pactos de dinero. That's where we find this big error of doctrine in what we see now of covenants of money or different amounts. Alguien está enfermo, If someone is sick, viene al pastor, they come to some twisted le dice pastor, voy a hacer un pacto con Dios. and they Dios. say, I'm going to make a covenant with God. El pastor le dice no te preocupes, da $10,000 y el Señor te sana. And the pastor says something like, that's no problem. $10,000 and the Lord will heal you. Increíble, ¿verdad? Isn't that crazy? Pero eso está completamente fuera del contexto de los pactos bíblicos. It's completely outside of the context of a biblical covenant. En primer lugar, no existe ningún otro tipo de pactología de la que Dios señala en las Sagradas Escrituras que Él hizo con la nación de Israel. There is no other kind of covenant that the Lord shows us in Scripture that He made with Israel. Amén. Amen? Incluso el nuevo pacto Even in the new covenant, tiene que ver directamente con la nación de Israel, it is focused and is about the nation of Israel, aunque implícitamente even though implicitly en la realidad del pacto se encontraban todas las naciones de la tierra. all of the nations were also involved in that covenant. Pero el pacto como tal fue hecho con Israel. But the covenant itself was made with Israel. En aquellos días, dice el Señor, haré un nuevo pacto con Israel. ¿Se da The cuenta? Bible says, and in those days, says the Lord, I will make a new covenant with Israel. Agar entendía la importancia So here, Hagar understands the importance que Dios tenía para Abraham y viceversa. of God with Abraham and vice versa. Pero Agar nunca había tenido un encuentro personal con ese But Dios. before now, Hagar had never had a personal encounter with this God. Así que en este momento de angustia personal, So in this moment of her personal anguish, cuando Dios trata con Agar y literalmente se aparece a Agar, when the Lord literally appears to her and speaks with her, Agar entiende que algo grande está sucediendo. Hagar understands something great is happening. Y Agar destaca algo que es muy importante. And she unravels something very interesting. Ella dice, She says, este Dios this God me ve. sees me. Amén. Amen? Dios me ve. God sees me. Dígale al que está al lado suyo, Dios Tell the person next to me you, ve. God sees me. Parece algo tan sencillo, It seems very simple, tan sencillo, so simple, pero es tan difícil para el ser humano entender esa realidad. but it's very difficult for human beings to understand that. Déjeme ponerle algunos ejemplos. Let me give you some examples. Cuando Adán y Eva pecaron When Adam and Eve sinned, y Dios se aparece en el huerto, then God appears in the Garden of Eden. ¿qué fue lo que hicieron Adán y Eva? What did Adam and Eve do? They hid themselves. ¿Salieron corriendo hacia Dios o salieron corriendo de Dios? Did they run to God or from God? Salieron corriendo de Dios. They ran ¿verdad? from God. En otras palabras, fueron a They esconderse. went to hide themselves.
¿Qué hizo Dios? What did God do? Yo me imagino que el Señor dijo, vamos a jugar hide and seek con esto. I'm sure he played a little game of Estos hide no and seek saben with que yo los them. veo donde están. Because apparently they don't know I see them wherever they are. ¿Sabe? Y entonces, bueno, en español dicen el escondite, vamos a jugar el escondite. Y Dios hace una pregunta. So God asks a question. Oiga la pregunta. Listen to this question. Hombre, Man, ¿dónde estás tú? where are you? La pregunta es, ¿sería que Dios lo sabía, sí o no? So our question is, did God know the answer or not? ¿Será que Dios salió a buscarlo? Did God come to look for man? ¿O el efecto de esa pregunta Or was the effect of that question atrajo a Adán al sentido común? to attract Adam back to common sense? ¿Verdad que es interesante? Isn't that interesting? Cuando nosotros huimos de Dios, When we run from God, ¿es eso sentido común? is that common sense? En Dios hay algo que se llama naturaleza, la naturaleza de Él como tal, There's something como ser. about God, and it's his nature as a being, the nature of God. Parte de su naturaleza Part of his nature se llama omnisciencia. is omniscience, Es decir, Él lo sabe absolutamente todo. which means he knows absolutely all things. Hay otro aspecto de la naturaleza de Dios que es impresionantemente increíble, There's another aspect of God's nature which is also incredible, que se llama omnipresencia. which is called omnipresence, Es decir, Él está en todas which partes. means he is in all places at once. Es por eso que en toda la Biblia So in all of the Bible, el sentido de la naturaleza de Dios en este aspecto the sense of God's nature in that aspect está descrito de una manera que humanamente puede entenderse. is described in a way that we humans can understand. Por ejemplo, esta expresión: For example, expressions like los this. ojos de Jehová están sobre toda la tierra. The eyes of the Lord are everywhere on the earth. Realmente, ¿qué está diciendo el pasaje? What is that? What do passages like that mean? Significa que Dios ve todas las cosas. It means that God sees everything everywhere. No importa ni la condición, ni la situación, ni el lugar. It doesn't matter the condition or the situation or the place. Simplemente Dios está en todas partes. God is simply everywhere. Dice que su presencia llena toda la tierra. The Bible says his presence covers all of the earth. ¿Cómo hizo Jesús para decir, o bajo qué situación Jesús dice: How did Jesus say, or under what situation could Jesus say, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? I will be with you every day until the end of the earth? Pues él está hablando de esa capacidad de acuerdo a su propia naturaleza Well, Jesus is talking about the capacity he has in his own nature de verlo todo to see y everything de estar en todo lugar. and to be everywhere. Aparte de otras cosas importantes en el pasaje de lo que no vamos a hablar. Aside from other important things he talks about, which we're not going to Pero get hay into que today. destacar que Dios ve todas las cosas. But we have to understand that he sees all things. Agar entendió esa realidad tan sencilla, tan simple. Now Hagar understood that very simply. Este ser viviente me ve. This living being sees me. Conoce toda mi situación. He knows all of my situation. No puedo escaparme de él. I can't escape him. ¿A dónde iré, Señor, de tu presencia? Lord, where can I go to leave your presence? Es decir, toda esa realidad está imbuida all of that reality is imbued en una declaración de esta mujer. in one declaration this woman makes. Ahora, el entender esta realidad va a marcar muchas acciones y principios en la vida del ser humano. Now, understanding this reality marks many things in the life of a person. Por ejemplo, en el caso de Caín. For example, in the case of Cain. ¿Cuántos se acuerdan de Caín? How many of you remember the story of Cain? Bueno, Caín mata a Abel, ¿verdad Well, que sí? Cain kills Abel. We all know that. ¿Y qué ocurre cuando Caín mata a Abel? But what happens when Cain kills Abel? Dios habla a Caín God speaks to y Cain le hace una and pregunta. asks him a question. Esta pregunta envuelve muchas cosas. And this question involves many things. ¿Dónde está tu hermano? When he asks, where is your brother? ¿Dónde está tu hermano? Where's your brother? ¿Qué hace Caín? What does Cain do? Caín revela Cain su reveals poco entendimiento acerca de Dios. his lack of understanding of God. Mire la respuesta. His answer is, ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? what am I, my brother's keeper?
Cuando Dios le dice, When the Lord says to him, ¿qué has hecho? what have you done? Obviamente todo está descubierto, ¿verdad que sí? Obviously, he's uncovered everything already. Pero ¿fue descubierto por Caín o fue descubierto por But Dios? was it uncovered by Cain or uncovered by God? Es decir, ¿Caín expuso lo que hizo o fue Dios quien tuvo que descubrírselo? Did Cain expose what he had done, or did God expose Cain? Obviamente Dios tiene que decirle al propio Caín lo que ha hecho. God was the one who told Cain what he had done, Lo que demuestra no solamente su insensibilidad, which shows not only Cain's insensitivity, sino un gran problema but a huge problem en base al hecho de que no entiende a Dios. that he did not understand God. Si ustedes piensan el asunto, If you think about it, resulta ser que Caín it turns out Cain es hijo de Adán. is a son of Adam. Obviamente Caín tiene la información de los graves errores cometidos por Adán y por Eva Obviously, Cain has heard the information about the mistakes Adam and Eve y made la desgracia que ha sucedido. and the disgrace that came out of it. Pero nada de eso detiene a But Caín none of that stopped Cain, por la sencilla razón simply de que no entiende because he doesn't la understand realidad the de reality quién es of Dios. who God is. Ese simple defecto That simple defect en el conocimiento de Caín in his understanding le causó una desgracia de por vida. caused a lifelong disgrace. De por sí de allí parte el hecho de atreverse a matar a Abel. And from that comes the ability to even think about killing his own brother. Yo siempre digo esto. I've always said this. Hay personas que se atreven a hacer cosas, There are people who dare to do things por supuesto en contra de Dios against God, of course, o en contra de otras or personas, against other people porque no creen que Dios existe. because they don't believe God exists. La Biblia dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. The Bible says anyone who comes to the Lord must believe that he is, Y oiga esto, dice, y que el tal es galardonador de los que le buscan. and that he is the rewarder of those who seek him. En otras palabras, In other words, no solamente Dios existe, not only does God sino que exist, todo lo que dice es verdad y lo llevará hasta las máximas consecuencias. but everything he says is true, and he brings it to its maximum consequence. Consecuencias de bien para los que le aman Consequences of good for those who love y him, consecuencias de mal para los que se rebelan contra él. but consequences of evil for those who rebel against Así him. que es muy importante So it's very important entender la existencia de Dios to understand God's existence y la naturaleza de ese Dios al que llamamos nuestro Dios. as well as the nature of the God that we call our God. Permítame darle varios ejemplos. Let me give you a couple more examples. Josué capítulo 7 versículo 21 al 26. Si puede anotarlo, anótelo y léalo en casa. Joshua chapter 7 verses 21 through 26. You can write it down and read it later if you'd like. Miren lo que dice. Pues yo vi entre los despojos un manto babilónico, aquí está hablando Acán, muy bueno, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de 50 ciclos de peso, lo cual codicié y tomé. Ahora está escondido bajo mi tienda, bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero está debajo. A man called Achan is speaking in Joshua chapter 7. Then I saw a spoil, a beautiful cloak from Shinar, and 200 shekels of silver, and a bar of gold weighing 50 shekels. Then I coveted them, and I took them. And see, they are hidden in the earth inside my tent with the silver underneath. Acán hizo exactamente lo que Dios dijo que no hicieran. Achan had done exactly what God said not to do. ¿Cuál fue la orden del Señor? What was God's order right before this? Yo les voy a dar la victoria, I will give you victory in battle, pero ustedes no van a tomar nada de esta gente. but I don't want you to take any spoils of war from these people. ¿Qué había de difícil en esa petición? Now, what was hard about that request? ¿Ah? ¿Sabe lo que había de difícil? You know what was difficult? Lo que estaba en el corazón de Acán. Whatever was in Achan's heart. Acán tenía la avaricia centrada en su corazón. He had avarice, he had greed stuck in his heart. Y el que es avaricioso And because he was greedy, no puede soportar la tentación de que ve una oportunidad y él la va a dejar pasar. he could not take the temptation of seeing something he likes and just let it pass. No importa cuánto tenga el avaricioso, No matter how much the greedy man has already, él siempre va a querer más. he's going to want more. Bueno, Acán Well, Achan estaba lleno de avaricia. was full of greed.
pero no entendía But he didn't understand la naturaleza de Dios. the nature of God. Que el mismo Dios That the same que le God está dando la victoria who is giving the victory contra un pueblo mucho más poderoso que to ellos, an army which was way more powerful than them, mostrando así su poder, showing the power of God, también podía destruirlo a él. could also destroy him. En vez de tener temor de Dios, Instead of fearing the Lord, entonces se revela, entre comillas, secretamente. Achan rebels against God supposedly in ¿Qué secret. está diciendo? What is he saying? Yo no creo que Dios me vea. I don't think God's really looking. Y tampoco creo que Dios vaya a hacer nada respecto a esto. I also don't think God's going to really do anything about it. Así que se atreve a dar el paso So he took the step e ir en contra de Dios. of going against God's word. Mire lo que hace Josué. Listen to what Joshua, the leader of Israel, does Versículo 25. in verse 25. Allí le dijo Josué, And Joshua said, ¿por qué nos has turbado? Que Jehová te turbe a ti en este día. why did you bring trouble on us? The Lord brings trouble on you today. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. And all Israel stoned him with stones, and they burned him after they had stoned him. Y sobre él levantaron un gran montón de piedras que permanece hasta el día de hoy. And they raised over him a great heap of stones that remains to this day. Así Jehová se calmó del ardor de su ira. Y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Then the Lord turned from his burning anger. Therefore, to this day, the name of that place is called the Valley of Achor. Oiga, la consecuencia no se hizo esperar. The consequence did not take that long. Cuando yo When I no entiendo la naturaleza de Dios, don't understand God's nature, me atrevo a hacer lo malo I would dare to do what's y wrong, pienso que no habrán and I consecuencias. think there won't be consequences. Pero llevemos esto al terreno de un padre con un hijo. ¿Cuántos aquí tienen hijos? But let's take this to the terrain of parent and child. How many of you have children? Ok, oiga esto. Listen to this. Si un hijo suyo hace lo malo If a child of yours does what's wrong y usted se entera, and you find out, ¿qué hace usted? what do you do? Hay dos cosas que van a pasar con el hijo que, por ejemplo, roba. There's two things that'll happen to a child that, for example, steals something. Lo primero es inmediato. The first is immediate. Lo segundo es posterior. The second is later on. En lo inmediato, Immediately, él va a desarrollar they're going to develop la capacidad a capacity de hacer maldad. to do wickedness. Eso es un problema. That's a problem. El buen padre A good parent observa al hijo sees their child en el proceso de desarrollo de hacer maldades in that developing stage of doing what's wrong, y si ama a su hijo, and if they really love their child, trata de detenerlo. they're going to try to stop that wrong. ¿Cómo trata de detenerlo? And how do they do that? Bueno, yo creo que lo primero que trata de hacer es enseñarlo, Well, I think the first thing they do is teach them, pero también debe castigarlo. but also punish them. Uno de los grandes problemas One of the big problems de la educación en los Estados Unidos of education right now in the U.S. a nivel familiar in the family es la eliminación, is the elimination oiga, de la capacidad de castigo de los padres sobre los of hijos. any sort of discipline from parent to child. Y eso es un problema. It's a problem. ¿Saben? Mi mamá era una mujer bastante firme y bastante fuerte. My mom was a very firm and strong woman. Y yo recuerdo muchas veces I remember many times en las que mi mamá nos reunía a mis hermanos y a mí where she would gather my brother, my sister, and I y nos decía esto y esto y esto y esto jamás se hará en mi casa. and say, this, that, and that will never be done under my roof. Y créame, yo era quizás el más rebelde de mis hermanos. And trust me, I was maybe the most rebellious among my Y family. era quizás el que más se atrevía, era el más jovencito también. And I was the most daring. I was the youngest. Y cuando yo me atreví a hacer algo So when I dared to do y mi something, mamá se and enteraba, my mom found out, oh hermano mío, oh man, aquello era terrible, that was ¿sabes? terrible. Oh sí, Yeah, era terrible. terrible. Los castigos de mi mamá eran tremendos. Her form of discipline was something else. Yo recuerdo en una ocasión haber estado castigado por un año, no I re- por 2 días ni por 3 días, I remember one time being grounded for a year, not a day or sin two, poder salir de casa. without leaving home for a year. Oiga, porque ella me había dicho, Because she had told me, esto no lo vas a hacer, you don't do this, y ella se enteró que yo lo había and hecho. she found out that I did Así que me this. castigó. So she punished me.
Y recuerdo también And I remember que also varias veces that many mi times parte posterior quedaba, hermanos, bastante golpeada my posterior was not having a great time porque mi mamá era bastante fuerte. because she was a strong woman. Pero ¿qué pasó? But what happened? Poco a poco, Slowly, en la medida en as que yo asumía la realidad del castigo I was assuming the reality of y la punishment realidad del carácter de mi madre, and the reality of the character of my parent, en mi corazón ocurría algo. something happened in my heart. Yo no quería fallarle a mi mamá I didn't want to fail her y anymore. quería hacer las cosas bien. I wanted to do what was right. Quiero decirles I want to tell que you eso that me that empujaba cada vez más hacia Dios. pushed me toward God more and more. No me alejaba de Dios. Did not make me far from Him, Me acercaba hacia el bien, but brought me toward good, no hacia el mal. not toward evil. La Biblia dice The Bible says que Dios al que ama castiga, that whomever God loves, He disciplines. como el Padre al Hijo a quien ama. Like a father disciplines a son that he loves. Una generación A generation que no ejerce that doesn't exercise fuerza sobre sus hijos discipline upon their children perderá a sus hijos. will lose their children, Verá a sus hijos corromperse, will see their children corrupt themselves destruirse. and be destroyed. ¿Qué se necesita entonces? What do you need then? Bueno, se necesita aplicar la disciplina. To apply discipline. Amén. Amen? No se refiere a matar a los hijos a golpe. It doesn't mean hurting or killing your children. Se refiere a con sabiduría aplicar la It disciplina. means to wisely using discipline. Dios le dio tiempo a Coré, The Lord gave a man called Korah a long time, a Datán y a Abirán. and to Nathan and Abidan who were with Sin him. embargo, Even so, ellos no prestaron atención. these men did not pay attention to Leámoslo God. rapidito. Let's read about them really quickly. Números capítulo 16, versículo 41 al 44. In the book of Numbers, chapter 16, verses 41 through 44. Al día siguiente, toda la congregación de los israelitas volvió a murmurar contra Moisés y a Aarón, alegando, ustedes mataron al pueblo de Dios. But on the next day, all the congregation of Israel grumbled against Moses and against Aaron, saying, "You have killed the people of God." Porque el día anterior, Because the day before, Dios confrontó a Coré, a Datán y a Abirán y a los que le seguían. God confronted Korah, Nathan, and Abidan and all the people that Más followed de them. 120 hombres More than 120 men murieron died de una manera in impresionante. the most incredible way possible. La tierra se abrió The ground opened under their y los feet tragó vivos. and swallowed them alive. Y descendieron vivos al Seol, dice la And the Escritura. Bible says that they descended living into Sheol. Dios les había dado tiempo, God had given them time, pero ellos no quisieron la advertencia de but Dios. they did not heed God's warning. Era gente que no conocía a Dios Were they people who had not known God? o no conocían cómo Dios se había revelado al pueblo. Or did they not know how God had revealed himself No, before? ellos definitivamente lo conocían. They certainly knew God. No solamente lo conocían, sino que lo ministraban. Not only did they know God, but they ministered the Lord. You know, ¿saben a lo que me refiero? You know what I mean? Sin embargo, así se rebelaron contra Dios y mantuvieron un corazón rebelde. Yet they rebelled against God and held on to that rebellious heart. Producto de eso, Because of that, toda una congregación, me refiero a la nación de an Israel, entire congregation, that is the nation of Israel, entra en conflicto. is conflicted. Y casi 150,000 hombres se rebelan contra Moisés y contra Aarón. And almost 150,000 men rebel against Moses and Aaron. Y ellos dijeron, ustedes mataron a la gente de este pueblo. And they said, "You killed Korah and all of his men." ¿Qué les dice eso? What does that tell you? Estaban completamente ciegos. They were completely blind. ¿Cómo podían Moisés y Aarón abrir la tierra y hacer que se tragara esa gente? How could Moses and Aaron have opened the ground and swallowed up these men? No podían ya ver a Dios. They could not see God. ¿Qué hace Dios? What does God do then? Como la congregación empezó a amotinarse contra Moisés y Aarón, estos se dirigieron a la tienda de reunión. De repente la nube cubrió la tienda y apareció la gloria del Señor. Entonces Moisés y Aarón se volvieron frente a la tienda y el Señor habló a Moisés.
And when the congregation assembled against Moses and against Aaron, they turned toward the tent of meeting, and behold, the cloud covered it, and the glory of God appeared, and Moses and Aaron came in front of the tent of meeting. ¿Qué sucedió? What happens? Casi 150,000 personas murieron ese día. Almost 150,000 more people died that day. ¿Todo por qué causa? Why? No entendieron la naturaleza de Dios. They did not understand the nature No of God. comprendieron quién es Dios. They didn't comprehend who God was. Segunda de Crónicas capítulo 16. In 2 Chronicles 16, or 2 Chronicles 16, Dice, it says, en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, voy a leerlo completo, y no te apoyaste en Jehová, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios. No era un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, dice el Señor, porque he aquí, de aquí en adelante, habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa, entonces se convirtió Asa, entonces se enojó Asa contra el vidente, contra el profeta a través del cual Dios le está hablando, y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió Asa en aquel tiempo a este hombre a causa de la situación. At that time, Hanani the seer is a prophet, came to Asa the king of Judah and said to him, because you relied on the kings of Syria and did not rely on the Lord your God, the army of the king of Syria has escaped you. Were not the Ethiopians and the Libyans a huge army with very many chariots and horsemen? Yet because you relied on the Lord with them, he gave them into your hands. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, to give strong support to those whose heart is blameless toward him. You have done foolishly in this. From now on, you will have wars. Then Asa the king was angry with the prophet. Not that he turned back because he had failed the Lord. No, he was angry with the prophet and put him in the stocks in prison, for he was in a rage because of him. And Asa afflicted the cruelties upon this man for some time. El ejemplo prácticamente se repite a través de toda la era de los profetas. This example is repeated practically across all of the era of the prophets. Dios hablaba, God would speak, el pueblo rechazaba a Dios, the people would reject o what God el said, rey rechazaba a Dios, or at least the king would y el reject it. juicio de Dios venía. Then God's judgment would befall them. Era constante. It was constant. Jeremías capítulo 28, versículo 15 al 16, no lo voy a leer, pero es la misma situación. You will find a similar tale in Jeremiah 28:15. I won't read it here. Un hombre se levanta, A man raises up, desvía el corazón de Israel, turns the hearts of Israel against el God corazón del rey, and the heart of the king, el efecto es and exactamente the el mismo. effect is exactly the same. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 22 al 23. In 1 Samuel 15:22 and 23, Dios le dice a Samuel, God says to Samuel, dile a Saúl que lo he rechazado, tell King Saul that I have rejected him. porque como pecado de adivinación es la rebelión, Because rebellion is like the sin of divination. y los ídolos y la idolatría igualmente que la obstinación. And as the sin of idolatry and idols. Oiga, por cuanto tú has desechado la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. As you have rejected the word of the Lord has rejected you so that you are no longer the king. Voy a los últimos dos ejemplos. And the last two examples. Juan capítulo 1, versículo 47 al 51. John chapter 1 verses 47 through 51. Resumo Juan capítulo 1. And I can really quickly recap John El Señor chapter está 1. escogiendo a sus 12 The discípulos. Lord is choosing his 12 disciples. Hay un hombre que está debajo de un árbol, There's a man that is sitting under a tree debajo de una higuera. in the shadow of a fig tree.
Y otro hombre lo llama y le dice, ven que hemos conseguido al Mesías. Another man comes to him and says, "Come, we found the Messiah." Los dos vienen corriendo ante Jesús. So now both men come running to Jesus. Aquel que estaba debajo del árbol The man that was sitting in the se shadow llamaba Natanael. of the fig tree, his name was Cuando él Nathanael. viene cerca de Jesús, When he's coming toward Jesus, Jesús habla y dice, Jesus says, he aquí un verdadero judío. "Here is a true Jew." Y la gente pasa por alto And people overlook que hay un trato directo del Señor con este hombre en lo que está sucediendo. that there's a very direct word between the Lord and this man. También la gente pasa por alto People also overlook el hecho del que el que está parado diciendo estas the palabras fact that the person speaking es el mismo que se le apareció a Agar. is the same that had appeared to Hagar in Genesis. ¿Se acuerdan? Remember that? Bueno, Natanael no lo sabe. Nathaniel doesn't know that Y yet. los que están allí And all the men surrounding him todavía se preguntan si realmente este es el Cristo. are still questioning whether Jesus is the Christ or not. Pero cuando Jesús le dice a Natanael But personalmente then Jesus speaks to Nathaniel personally. lo que está diciendo, What he says, Natanael empieza a pensar internamente, Nathaniel begins to think to himself, ¿quién es este hombre? who is this man? ¿De dónde me conoces tú? How do you know me? Y la respuesta de Jesús fue esta. And Jesus answers this. Cuando estabas debajo de la higuera, When you were sitting under the fig tree, antes de que fueras llamado, before you were called, te vi. I saw you. Natanael sabe Nathaniel knows la historia del Dios que ve, the story of the God who sees, del Dios que conoce todas las the cosas God who knows all y things conoce la naturaleza de Dios. and knows the nature of God. Cristo lo señala como un hombre justo, un verdadero judío, Jesus calls that man righteous and a y true dice Jew, en el cual no hay engaño. in which there is no lie, he Este es says. un hombre de verdad, This is a true man, un verdadero siervo. a true servant of God. Él está maravillado de lo que Jesús está So diciendo, Nathaniel is marveled by what Jesus says, pero ahora Cristo le ha descrito quién Él es. but now Jesus describes who he is. Yo te vi, I saw you. yo soy el que veo en lo secreto, I am the one who sees what is secret, donde nadie ve. where no one else sees. Me llama la atención que en una producción que hicieron con respecto a este pasaje, It grabs my attention that a film made about this, el productor the, o el producer- escritor de esta película the writer of this scene se enfocó en el hecho focuses on the fact de que algo debía estar pasando con Natanael en ese momento that something must have been going on with Nathaniel at the time. y que muy That probablemente very likely, en base a lo que Natanael pensaba based on what Nathaniel was thinking, a solas con when Dios he was alone with God, debajo de aquella in higuera, the shadow of the fig tree, fue a lo que Jesús se refirió cuando dijo, te vi cuando estabas debajo de la higuera. it's what Jesus was referring to when he said, I saw you under the tree. Y queda en la película So in this film, el lenguaje de intimidad entre Dios y Natanael. there's this intimate moment between Jesus and Nathaniel. Amén. Yo creo que eso es exactamente lo que Dios de forma constante hace con nosotros. I think that that's exactly what the Lord constantly does with us. A través de situaciones y circunstancias. Through situations and A través de circumstances, mensajes de la palabra del Señor. through messages of the Word of O de God, lecturas de la palabra. or just reading the Scripture. Dios nos confronta con nosotros The mismos. Lord confronts us with ourselves, Con la realidad de lo que nosotros vivimos with diariamente. the reality of what we live Y daily. cuando eso pasa, When that happens, realmente se está revelando a nosotros. He is revealing Himself to us. Oiga, la mujer samaritana The Samaritan woman entendió que Jesús era el Cristo, understood that Jesus was the Messiah producto de que Jesús le había dicho, entre comillas, todo cuanto he hecho. because He had supposedly told her everything she had ever done. Realmente en una circunstancia bastante reducida, In a very small speaking of her en circumstance, pocas in palabras, short words, pero ella entendió she que understood Jesús era el Mesías. that Jesus was the Messiah. Exactamente el mismo efecto The same exact effect tuvo en Natanael. was happening in La Nathaniel. pregunta es, The ¿por question qué is, en muchas personas no tiene ese efecto? why don't many people experience that effect? Interesante, ¿verdad que sí? Is that interesting?
Samuel dijo en una ocasión One time Samuel said que el prestar atención es mayor que grandes tesoros. that paying attention is greater than many riches. En una ocasión hablaba con una hermana de la iglesia que lamentablemente ya no está con nosotros. I was speaking to a sister of the church once that is no longer with us. Ella me estaba pidiendo un consejo. She was asking for advice. Y en el consejo que ella estaba pidiendo, And in the advice she was yo asking comencé a for, responderle, I began to answer, pero me di cuenta but noticed que ella no estaba entendiendo nada de lo que yo le estaba diciendo. that she wasn't understanding anything I was saying. Así que le dije, And so I told her, hermana, yo todo el tiempo hablo acerca de esto en la iglesia. sister, I always talk about this sort of thing in church. ¿Cómo es posible que usted no entienda esto? How aren't you getting it? La respuesta de ella me hizo llorar, And her answer literalmente. quite literally made me cry. Ella me dijo estas She palabras. said these words. Le voy a decir la verdad, pastor. Let me tell you the truth, Yo Pastor. nunca I never he prestado atención a ningún tema que se haya predicado en la pay iglesia. attention to any sermon you've preached in this church. Nunca he prestado atención a nada que se haya hecho en la I never iglesia. paid real attention to anything we do at church. Simplemente he venido, I come, me siento, I sit down, me voy, I leave. vuelvo a la otra semana I come back a week y así later. estuvo años en la iglesia. She had spent years doing that in this Pero church nunca aprendió absolutamente nada. and never learned anything. ¿Cuánta gente How many puede people estar dentro de una are iglesia in a church y pasar años en la and iglesia spend years in a y oír church acerca de la naturaleza de and Dios, hear about the nature of pero God, pueden seguir pecando y haciendo lo malo? but keep on doing what's wrong and Y sin? literalmente no les importa. And they do not care. ¿Sabe por qué no les You importa? know why they don't care? Porque nunca han prestado atención Because they've never paid attention a quién es to Dios. who God is. Nunca lo han entendido. They've never understood. Oiga, el mismo Dios The same God que le dijo a Moisés, who told Moses, anda para que liberes al pueblo, go and set my people free, envió a su ángel sent his para que angel confrontara a to Moisés confront Moses y lo matara. and to kill him. Oiga bien, Listen, Séfora entendió la situación his wife Zipporah understood what was y happening. agarró un cuchillo, She took a flint rock, agarró al hijo she took her son, y lo circuncidó. and circumcised him, I'm sure crudely with a Ella rock. entendió que el problema She understood that the era que problem Moisés no le había prestado atención al pacto de was Dios, that Moses had not paid attention to God's covenant, porque la circuncisión because circumcision era una señal sumamente importante dentro del contexto del pacto. was an important sign for the covenant with Israel. Moisés no había prestado atención. Moses had not understood. Si usted no presta If atención you don't pay attention a la enseñanza de la to the escritura, teaching of Scripture, obviamente habrán problemas. there will be problems. Y no es que Dios quiere destruirte, Not because God wants to destroy you, es que tu falta de atención será tu desgracia. but because your lack of attention will be your Tienes disgrace. que entender lo que entendió Agar. You need to understand what Hagar understood. El viviente me ve. The living God sees me. Dios te está viendo. God is seeing you. Todo lo que nosotros hacemos Everything that we do es observado. is observed. No solamente es observado, Not only is it observed, sino que es escrito but literalmente. it's recorded, it's written. Todas nuestras acciones, All of our actions, todo lo que decimos, everything that we say, todo aquello que aceptamos, everything that we accept, bajo lo que vivimos, everything that we live by, todo everything no solamente es is visto, not only seen, sino que es escrito but written como un elemento de juicio as an element of judgment, a nuestro favor either in our favor o en nuestra contra. or against us. Apocalipsis capítulo 20 dice así: The book of Revelation says this. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 11. Then I saw a great white throne and him who was seated on it. From his presence, earth and sky fled away, and no place was found for them. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Then another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged by what was written in those books according to what they had done. Y el mar entregó los muertos
que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. And the sea gave up the dead who were in it. Death and Hades gave up the dead who were in them, and they were judged, each one of them according to what they had done. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death. And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Déjeme decirle que la realidad descrita en estos pasajes es Let terrorífica. me tell you that the reality that is exposed in these passages is terrifying. Hay diferentes explicaciones. And there are different explanations. Algunos dicen Some say la conciencia y la memoria del hombre that the conscience and memory of man son parte de estos libros. are part of these books. Y Dios usará And God will use la misma memoria del ser humano your own memory para juzgarle to judge them por causa de sus hechos. by their works. También bíblicamente es descrito It's also described in the el Bible hecho de que todos nuestros actos, how all of our acts, todas nuestras obras, all of our actions, malas y buenas, both good and bad, todas están escritas. are written. Algunos dicen, Some say ángeles del Señor angels of the Lord tienen en su encargo este trabajo. are charged with doing exactly this. Hay mucho material para creer de acuerdo a la Escritura There's more than enough evidence to believe according to Scripture que no solamente esto es una that realidad, not only is that a reality, sino que es a lo que se está refiriendo Juan en este but pasaje. that is what John is referring to in this passage. Lo cierto es What's true que is Juan describe John que describes terminada la tribulación de aquellos that días, by the end of that great tribulation, refiriéndose a la semana 70 de Daniel, donde estamos a punto de entrar, o donde está el mundo a punto de he entrar. talks about the 70th week of Daniel, which the world is heading toward. Oiga bien, una vez cumplido ese tiempo, Once that time is accomplished, esto ocurrirá this will happen, y habrá un juicio sobre las naciones del mundo. and there will be a judgment upon the nations of the world. Y literalmente, And literally, aún todos los muertos even the dead y los vivos, and the living oiga bien, serán juzgados will be judged en ese momento. in that Se le moment. conoce como el juicio del gran trono blanco. And it is known as the judgment of the great white throne. Cuando la iglesia When the church entiende la realidad understands the reality de que un día that one day nosotros bien podemos recibir el galardón we may receive the great reward o la desgracia de un juicio eterno, or the disgrace of eternal judgment, debería profundamente temer a Dios it should deeply fear God al descubrir que Dios conoce absolutamente todas las cosas. once you discover that God knows all things. No hay pecado There is no sin que no sea o que no haya de ser traído a la luz. that will not be brought to light. Hay pecado de los hombres que son traídos a juicio aquí en la tierra. There are sins of men that God judges here on the earth. Y hay pecado de los hombres que serán traídos a juicio en este momento. And there are sins of men that will be brought to judgment in that moment. ¿Se dan cuenta? You see? Así que si nosotros, So if we, y no me refiero a usted, and I don't mean you, porque esto, mi amado hermano, no es solamente para usted, esto me afecta a mí, esto nos afecta absolutamente a todos. because it's not about you, it affects all of us, including myself. Nos incluye a todos. It includes every Y single one como of nos us. incluye a todos, Because it includes all of us, todos al entender esa realidad, when we understand that reality, deberíamos ser conscientes de nuestros we actos, should be conscious of our acts, sabiendo que todos nuestros actos serán algún día traídos a juicio. knowing that they will all one day be brought to judgment. Hay gente cuyos males There are people whose wrongs vienen sobre ellos come upon them por causa del pecado. because of sin. El apóstol dice así: The apostle said this, si hay alguno enfermo entre if vosotros, anyone is sick among you, llame a los ancianos de la iglesia call the elders of the church y oren por él. and pray for Y them. la oración de fe sanará al enfermo. And the prayer of faith will heal the sick. Y casi siempre lo dejamos hasta ahí. And we almost always leave it right Pero el there. pasaje realmente sigue. But he continues. Y dice así: And he says, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. and if they have committed a sin, it will be forgiven. Hay toda una teología que se desprende en base a ese And pasaje there's a whole theology that comes out of that passage. y una gran cantidad de And a preguntas. big amount of questions. Quiere decir entonces que hay situaciones de pecado que ocasionan enfermedades en el cuerpo a las Does personas. that mean then that there are
situations of sin that will cause a sickness in your body. No solamente habla acerca de eso. Not only does it talk about that, También la Escritura, cuando se refiere, un ejemplo, al participar de la cena del Señor, another example of scripture, when you participate in the Lord's Supper, la Biblia the asegura Bible assures que algunos por participar indignamente that many, because they undignifyingly participated, han enfermado have become sick, y otros han muerto. and some have even died. Lo que quiere decir, Which y means se deja la puerta abierta, obviamente, the door is open to this, para entender to que understand pueden haber situaciones de pecado dentro de las iglesias que estén afectando a nuestra gente en las congregaciones. that there are situations of sin in the church that can affect our people. Hoy a la gente no le gusta hablar de eso. People don't like to talk about that nowadays. Y a la gente le gusta hablar de cosas como esta. They like to talk about things like this. Da buenas ofrendas al Señor, todo va a estar bien y tu vida cristiana va a ser muy chévere. Give good offerings to the Lord, everything will be okay, and your Christian life will be awesome. No importa lo que hagas porque tu pastor tiene buenas influencias con el Señor y todo va a estar bien. Simplemente da dinero a la iglesia. No matter what you do, the pastor has a good influence with the Lord, so just give your offerings and that's it. Y se olvidan de este tipo de cosas. And they forget this kind of thing. ¿Se dan cuenta? You see? En un evangelio que se presenta tan fácil, In a gospel that is presented as so easy, donde no tengo que entender la naturaleza de Dios where I don't really have to understand God's nature para seguir adelante, to follow Him, donde me dicen no te preocupes porque ya tú eres salvo y salvo siempre salvo, where they tell me, you got saved and yet now you're saved forever. y no hay riesgo And there's no en risk torno a toda esa realidad. about all this reality. No hay cuidado de la salvación con temor y temblor. There's no taking care of my salvation with trembling. Nada de el que persevere hasta el fin, este será salvo. We don't hear about the one who perseveres until the end, he will be saved. No, no te preocupes por nada de eso, No, tranquilo. forget those verses. Ya nosotros escribimos aquí que no es así. We write down in our books that that's ¿Y not qué de true. lo que dice la What Escritura? about what the Bible ¿Qué de lo que says? dice la palabra? What about what the Word of God says? Óigame, mi amado hermano, el viviente nos ve. The living one sees us. Uno de estos predicadores, Some of these preachers, hace unos días, unas semanas, unos meses atrás, just a few months ago, literalmente, literally, se descubre que tiene una mujer aparte de su esposa it was uncovered that one of these famous preachers has a woman aside from his wife en una condición terrible. in terrible condition. Oiga bien, todo el caso causó dentro de todo el país una conmoción tremenda. The whole thing caused a bunch of commotion in the whole country. Pero él predicaba este tipo de situaciones. But he would preach about this sort of situation. Tranquilo que no hay problema, salvo siempre salvo. Oh, don't worry. Once you're saved forever. You can't lose that. Y bajo tal concepto, And because of that concept, puedo hacer lo que sea. I can do whatever I want to do. No hay problema. And there's no consequences. Y aunque Dios me vea, And even if God were to see de cualquier me, manera Dios no hará nada. He won't do anything about it. Dios no tendrá o no podrá juzgar esto porque yo fui elegido por Dios. He's not going to judge me because, I was elected by God. Claro, acerca de ti yo no sé nada, pero acerca de mí sí yo sé que soy elegido. Well, I don't know about you, but I know that I'm elected by God. Y eso me deja dentro de un número de personas que son salvas. Así de sencillo. And that puts me among a number of people that whatever I do, I'm saved. Pero yo leo en la Escritura But when I read Scripture, que para poder mantenerme en el camino de la salvación necesito yo perseverar en Él. Una vez que he perseverado en ese camino, oiga bien mi amado hermano, las puertas del cielo un día se abrirán para mí. to stay in the paths of righteousness, I have to persevere with Him. And when I persevere, the gates of heaven are open to me. Cada día puede ser el último, Any day can be your last así day. que debo vivir cada día en santificación, en perseverancia en Cristo Jesús. So every day I should persevere and live in holiness in Christ Jesus. No pecando y haciendo el mal y pensando que de cualquier manera soy salvo. Not doing and not sinning and doing what's wrong and thinking that I'm just okay. ¿Cuántos dicen amén? Can you say amen? ¿Cuántos dicen Can amén? you say amen? Oiga, el viviente nos ve. The living God sees us. Yo no quiero que nadie salga de aquí asustado. I don't want you to leave this place afraid. Usted no tiene que There's asustarse. no reason to be afraid. Porque estar asustado no es necesariamente tener temor de Dios. Because being afraid is not necessarily having fear of the Lord. Hay gente que asustado hace lo malo. There are people who are scared and do what's wrong. Es más, siempre hacer lo malo causa susto, In fact, doing what's wrong will almost always cause a fear in you. nerviosismo, Nerves, tensión. tension. Pero eso no significa temor a Dios. But that doesn't mean that you fear the Lord enough to do what's right. Realmente el verdadero temor a The Dios fear of the Lord viene cuando en mi corazón comes when my heart entiendo quién es Dios. understands who God Y por is. causa de su And naturaleza, because of His nature, le amo en profundo temor. I deeply love Him in profound fear. ¿Ven la diferencia? You see the difference?
Así que no peco no por miedo, So I don't sin because I'm scared, sino por ese amor entrañable but because of that inescapable love y entendimiento de su absoluta justicia. and understanding of his absolute justice. Amén. Amen. Cuando entiendo esa justicia absoluta, When I understand his absolute justice, entonces sé then I know que aunque soy su hijo that even though I'm his child, y aunque él me ama, he loves me. si me desvío If I turn y away me from him rebelo contra and él, rebel against him, la desgracia estará a las puertas. disgrace will befall me. Amén, hermanos. Amen? No salga de aquí asustado. So don't leave this place scared. El susto no es el principio de la sabiduría. Fear is not the, or being scared is not the beginning of wisdom. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. The beginning of wisdom is the fear of the Lord. Amén. Amen? Temamos a Dios Let us fear the Lord y hagamos el bien. and do what's right. Si alguno If ha anyone puesto sus pies en lo malo, has set their foot on evil, devuélvase del mal camino. turn your back from that evil way. Haga lo que es correcto. Do what is right. Sirva a Dios con honestidad. Serve the Lord sincerely. Oiga bien, pida perdón si es necesario. Ask for forgiveness when necessary. Confiese si es necesario. Confess when necessary. Devuélvase del mal. Turn back from evil. Corra a los pies de Run Jesucristo. to the feet of Jesus. Si usted está hablando mal de algún hermano, If you have spoken against your own usted está brother, dañando a esa you're persona. damaging that person. Así que vaya y pida perdón. So go and ask them for forgiveness. Oh, no, 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 no. No se vaya al cuarto secreto solamente y diga, Señor, perdóname. And don't just go to your secret room and say, "Oh Lord, forgive me for doing Primero this." corra a aquel a quien usted faltó. Run to the brother that you have sinned against. Restituya al agraviado. Give restitution to the aggravated. ¿Qué significa eso? What does that mean? Si usted habló, If you spoke, no creo que haya sido con el espejo. it wasn't to the mirror, was it? Creo que fue con otra persona. It was with someone else you know. Vaya a esa otra So persona go to that someone else you y know restituya al agraviado. and bring restitution to what you Dígale said. a esa persona, Tell that person, yo hablé esto y esto y esto y esto I said this, this, and this porque tengo problemas con el chisme. because I have some problems with gossip. Pido perdón And I'm sorry por las palabras que dije because of what I said. y son mentiras. They were lies. Y si hubieran sido verdad, And if they were de true, cualquier manera pido perdón porque no es mi lugar decirlo a nadie. forgive me either way because it's not my place to tell you. Amén, hermano. Amen? Entonces, Then vaya al altar de la oración go to the altar of prayer. y dígale al Señor, Señor, espero que te haya agradado que me humillé. Yo mismo me puse por debajo para pedir perdón, Señor, And say, Lord, I hope that it has pleased you that I have humbled myself and asked for porque forgiveness. no debía haber hecho lo que hice. Because I should not have done what I did. Perdóname. Forgive me. ¿Cuántos aquí alguna vez han cometido tal error? How many of you here have made a mistake like that in the past? Yo levanto mis manos. I can raise both my hands. ¿Alguno aquí alguna vez ha dicho algo que no ha debido decir? Has anyone here said something that they should not have said? ¿O hecho algo que no ha debido hacer? Or done something they should not have done? Yo levanto mis manos. I can raise both my hands and my feet. Claro que sí. Of course I have. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Do you know what? En todas estas cosas realmente estamos aprendiendo una vida de santificación, In all of these things, we are learning a life of holiness, una vida de honestidad. a life of honesty. Yo no espero pastorear una iglesia I'm not perfecta. expecting a single person here to be Me perfect. conformo con una iglesia que sea sincera. I just want a church that is sincere. Amén, hermanos. Me conformo con pastorear una iglesia de sinceridad. I'm good with pastoring a sincere people. No que sean perfectos porque ni ustedes lo son como creyentes y como miembros de la congregación, Not perfect people because you are not perfect people or perfect congregants, ni tampoco yo lo soy como pastor. nor am I a perfect pastor. Pastor, no diga eso. Oh, pastor, don't say Los that. pastores no deben decir que no son perfectos. Pastors can't say that they're not impeccable and Los perfect. pastores deben mostrarse perfectos ante la gente. Pastors should be the highest standard of a man. La Biblia dice acerca de los mismos The sacerdotes Bible says about priests que ellos tenían que ofrecer sacrificios acerca de ellos mismos porque ellos también fallaban al Señor. that even they had to offer sacrifices before the Lord because they sinned against God Oiga too. bien, conozco de un hombre que se llamaba Pedro y 3 veces negó a Jesús. I know a man called Peter and 3 times he denied Jesus. Paremos de mencionar ejemplos porque no vamos a poder parar durante toda la mañana. And we can talk about examples all day. Todos hemos fallado de alguna manera. All of us have failed the Lord in Seamos some way. honestos delante de Let's Dios. be honest before El Him. viviente nos ve. The living God sees us. El viviente nos oye. The living God hears us. ¿Se acuerdan de Sara? Remember Sarah?
Te reíste. You laughed. No me reí. No, Lord, I didn't Sí, laugh. te reíste. No, you did laugh. ¿Ah? Dios nos oye y Dios nos ve. The Lord hears us No and hay he sees nada us. que esté oculto delante And de Él. nothing hides from him. Nuestra honestidad Our honesty simplemente revela el nivel de conocimiento que tenemos acerca de Dios. reveals how much we know about Amén. God.